Hola, muy buenas noches, gente. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva semana aquí en Reroll. ¿Qué mes hemos tenido, gente, con esto de Médula? La verdad es que muchas sensaciones, muchas emociones, sentimientos encontrados, idiomas en pugna y demás. Y no queríamos dejar pasar la oportunidad de escarbar un poquito en el proyecto con particularmente uno de los narradores que creó bastante furor o sea, y es que míralo, o sea, mira esa carita, mira ese bigote, mira esos ojos, o sea, ¿qué esperaban, no? Con nosotros, el buen Fede de Tomate 20. Fede, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Homer? Todo bien de mi parte. ¿Qué dices? ¿Cómo puedes estar bien después de esa semejante jugada que nos pusiste de médula? Bueno, Cuéntanos un poquito cómo fue el antes y después, cuál era tu expectativa y luego cómo fue el aftermath después de la experiencia. muy buena experiencia. Ya había leído apenas ustedes empezaron a publicar, de hecho, cuando lo vimos, los contactamos para entrevistarlos, ¿no? En su momento, las reglas de inicio rápido de Médula, y inmediatamente me gustó la agilidad del sistema, ¿no? Es lo que me llamó la atención, junto con, no voy a mentir, el hecho de que pusieran en ese lugar de reparación histórica al lado de 12 caras, ¿no? Pero en la Sí. práctica, por suerte, y esto es lo que más rescato de Médula, ¿no? La verdad sentí que estuvo a la altura de lo que esperaba. Fue ágil, me permitió improvisar, muy importante para un sistema que se propone hacer lo que propone Médula, ¿no? Hay juegos de rol que no son amigos de la improvisación y juegos de rol que intentan serlo, y Médula intenta hacerlo y lo logra. Así que muy linda experiencia, tuvimos una partida con tintes de los cuentos de Jorge Luis Borges, para quienes les guste un Uf. poco la literatura argentina, uno de nuestros grandes autores, con laberintos, espejos, dimensiones paralelas, y un grupo de héroes o villanos, en algún caso, ¿no? Tuvimos ahí un villano en particular que murió quizás heroicamente, investigando una dimensión paralela, ¿no? Y tirando algunos guiños
en nombres de personaje, en temáticas, en todo, a Jorge Luis Borges. Fue muy, muy interesante, la verdad lo pasé muy bien y el sistema me resultó ágil y la verdad espero a que lo publiquen el manual completo, así lo podemos disfrutar ya con más nivel de Pues detalle, ¿no? Eso es déjame lo que estamos decirte esperando que todos. ya lo estamos trabajando. O sea, créeme que cada vez estamos más cerca y estamos más cerca. Y de verdad que esta experiencia de mes, o sea, todo abril, nos sirvió para muchos feedbacks, porque pues ya es como la experiencia real. Estás en un streaming, tienes a un narrador que tiene cero experiencia con el sistema y se va a abocar a lo que le estás dando. Entonces ya oye, yo creo, yo pienso, yo me imagino, sobra. O sea, es lo que está en el sistema y el sistema o funciona o no o no funciona. Son Claro. puntos medios. Ahora, lo que yo sí quiero destacar, ¿verdad, amigos, aprovechando esta situación, es que esto es muy raro, es muy poco común, porque para los que no conozcan a Tomate 20, a ver, Tomate 20 tiene su propio canal, tiene sus jugadas, pero pues una de las bondades que tiene el buen Fede es que el Fede pues entrevista, ¿no? O sea, Claro, ahora estoy tú podrías sentado del decir, otro lado. es el Homero de Argentina, no, porque yo no soy periodista, amigos. Y el buen Fede tiene las tablas. Entonces, mira, para empezar, ¿cómo te sientes, viejo? De que ahora eres el entrevistado. Es divertido estar del otro lado como entrevistado. Lo encuentro relajante. Quizás a veces uno como entrevistador siempre Ajá, tiene la cabeza puesta en el juego, ¿no? En, bueno, ¿qué le voy a preguntar? ¿Qué profundizo? ¿A qué tema paso? ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Llego a tratar este tema en detalle antes de que se nos acabe el stream? Y le pasan todas esas cosas por la cabeza. Y generalmente yo, más allá de claro. que disfruto mucho de ser entrevistador, disfruto más mis entrevistas cuando las puedo ver tranquilo después que en el momento que estoy como muy enfocado en el trabajo. Entonces, Sí, estar de por este supuesto. lado, paradójicamente, hay gente quizás que se podría sentir expuesta o lo que fuera, que lo conozco, en mi caso no, me siento cómodo, ¿no? Digo, no tengo ninguna responsabilidad más que responderte, así que es todo trabajo tuyo, Exactamente. Mero. Sí, o sea, yo soy el que está trabajando aquí, amigos. Ustedes me Claro. pueden ver así de que todo guapo y viril, pero dentro estoy hecho un manojo de nervios, ¿sabes? O sea, no es fácil, amigos. Esto no es fácil, no es fácil ser Fede. Mencionan, Fede, gracias por los videos de consejo para narrar, me encantan, dice Cthulhu 17. Ah, gracias, Catulo. Catulo es un seguidor de nuestro canal, comenta mucho. Estuvimos viendo villanos ayer en un directo de Twitch también, tiró muy buenas ideas. Sí. Oye, mira, qué barbaridad, qué chulo, qué guapo, qué guapo. Entonces, a ver, acá la cosa es que tú tienes pues ahora sí que las tablas, la experiencia como periodista. Ujú. ¿Qué es lo que buscas específicamente cuando lo combinas con tu pasatiempo, que en este caso es el rol? Es decir, pues obviamente a lo mejor y podrías llevarlo como de una forma muy, sabes, muy empírica, muy objetiva, o sea, ¿cómo tú lo abordas? Es como para divulgar? ¿Es para divertirte? ¿Cuál es el approach que le das? Yo creo que se fue trabajando, ¿no? Uno siempre en un proyecto descubre cosas sobre la marcha. En el caso de Tomate, las entrevistas, paradójicamente, teniendo el título de periodista, no estuvieron desde el Sí, comienzo. Nosotros empezamos, como seguramente muchos canales, con lo más estereotípico que hubo, una campaña de D&D, una campaña medieval más sin ninguna cosa rara. El enemigo final, la masterí yo, era un nigromante, o sea, lo más estereotípico que puede haber. Y en un sí, no, momento no, claro. empezamos a decir, che, está, como decimos los argentinos, ¿no? Nuestro che por las dudas es como un hey, ¿no? Digamos, de los estadounidenses, ¿no? Digo, che, es como que está faltando algo, ¿no? Profundizar un poco más algunos temas. Y tuvimos la suerte, ¿no? Hicimos un taller de diseño de monstruos para D&D quinta edición, que le fue bastante bien para lo que eran nuestros números muy humildes al comienzo. Y luego tuvo feedback, ¿no? Hagan más estas cosas, chicos, sí, me encantó. Y al poco tiempo me entrevistaron los muchachos, los amigos de Metajuego, ¿no? De Chile, que tienen un podcast, donde Sí. ellos profundizan mucho, ¿no? En el pensar el rol, desde un lugar incluso muy teórico, ¿no? Pero muy interesante, ¿eh? De pensar las grandes cosas del rol. Y a partir de ahí nosotros empezamos a hacer entrevistas, ¿no? Dijimos, esta lógica de hablar con otros, que la hicimos en otro canal, estaría bueno traerla acá. Y empezamos a entrevistar cosas no solamente
relacionadas al rol, trayendo gente del mundo del rol, sino cosas que están, como yo digo, en la esfera de influencia del rol, ¿no? Sí, sí, sí. Todas esas cosas geek, nerd, o del arte de narrar que en definitiva nos tocan en el rol, ¿no? Digo, porque a nosotros nos gusta el cine, a muchos les gusta el anime, yo no sé demasiado anime, pero hay algunos anime que me gustan. Este tipo de cosas, ¿no? O géneros enteros. Entrevistamos un escritor argentino que escribe de steampunk, por ejemplo, ¿no? Como para profundizar Muy el bien. steampunk porque nos interesó. Y en esto, ¿no? Y en definitiva, y yendo a lo que me preguntabas, lo que buscamos es justamente eso, ¿no? Profundizar, traer herramientas nuevas. A mí lo que me encanta después de una entrevista, que siempre se lo digo a Lito, que es nuestro productor, cuando terminamos, ¿no? Es, wow, esta entrevista no solo creo que al público le debe haber traído cosas, sino que yo me llevé herramientas interesantes, ¿no? Digo, esta persona dijo algo que nunca lo había pensado así. O esta persona que nos habló de edición independiente de juegos de rol, me comentó algo que ni siquiera se me había imaginado que había que hacer, ¿no? Y todo ese tipo de cosas van sumando. Y yo siento que no solo enriquezco al público, sino también, voy a decir, hay un sano egoísmo ahí, me enriquezco yo como rolero, ¿no? Digo, creo que Sí, a he ver, pues abierto nosotros mi somos los cabeza. principales beneficiados, ¿sabes? Nosotros recibimos Absolutamente. esto de primera mano. Absolutamente, absolutamente. Y a veces de puro curioso, ¿no? Uno se le ocurre una pregunta como, quiero saber esto, por favor, cuénteme eso, ¿no? Por supuesto. A ver, yo culpable, viejo. O sea, yo he tenido cosas de invitados que es como mero capricho, es que quiero tenerlos en el programa, ¿sabes? Totalmente. Oye, pero es que se junta con me da igual, ¿sabes? Vamos a tenerlo. Pues somos indulgentes con nosotros. A ver, yo tengo una teoría que el nombre de Ok. Tomate 20 es Ah, ok, como quiero un escucharla. es un es como un chistirejillo ahí, es como un pequeño, Ok, ¿qué te digo? Que un juego de palabras es algo homófono, ¿no? O sea, porque por un lado es tomate, la fruta, y por otro ok. lado, pues es la dicción argentina, ¿no? El tomate en lugar de tómate, ¿sabes? Que seríamos nosotros. Correcto, Por eso, exactamente. Nosotros, tomate, tomate 20, che, tomate 20. Vení, vení, absolutamente. volvé, volvé, tomate. Absolutamente. Nosotros en nuestra variación dialectal rioplatense, el imperativo, ¿no? En la segunda persona, en vez de decir tú Ajá, tómate algo, decimos vos tomate, ¿no? tomate. Y es un juego de palabras con los jugadores de Pathfinder o D&D 3.5 sabrán que cuando uno tiene tiempo de hacer algo y no hay posibilidades de fracasar y puede hacerlo con tranquilidad, lo que hace uno es tomarse 20, que es como haber tirado un 20 en el dado, tomando mucho tiempo para hacerlo. Entonces es un juego de palabras entre el tomate, que es algo muy gráfico, ¿no? Ajá, Y sí. la manera en la que los argentinos diríamos, ¿no? El tomarse 20 en el rol, que en definitiva manda un poco ese mensaje que queremos mandar, ¿no? De ver las cosas con tiempo, ¿no? Y tranquilidad y sacarle el máximo jugo. Así que ahí hay un juego de palabras divertido que se nos ocurrió cuando Sacarle estábamos el pensando jugo. nombres. Claro, absolutamente, sí, está. Y Oh, qué aparte fue barbaridad, una tras divertido otra, ¿eh? porque es muy conocido, ¿no? Pero hay unos posts, ¿no? Unos memes de cómo explicar los 6 atributos de D&D con tomates, ¿no? Que es decir, es muy conocido, ¿no? Fuerza es poder aplastar un tomate, ¿no? Inteligencia es saber que el tomate es una fruta, A sabiduría ver, es pues saber que... estaré viviendo yo Claro, bajo una piedra sí. porque esta es la primera vez que yo lo escucho en mi vida, ¿No ¿sabes? lo escuchaste nunca? Ok, te lo Jamás. cuento muy rápido, te lo cuento muy rápido porque es Date, muy por divertido. favor. Sí, también para decirlo, Este, seguro que también lo desconoce. los 6 Saludos, Leslie. atributos de D&D, ¿no? Tipo, y A explicados ver, con tomates, ¿no? Fuerza es poder aplastar un tomate en tu mano, ¿sí? La capacidad de poder aplastar un tomate en tu mano. Destreza, la capacidad de esquivar un tomate que alguien te arroje, ¿sí? ok, Constitución, la capacidad de comerse un tomate podrido y no enfermarse, ¿sí? Y acá vienen los más interesantes. Inteligencia es va. saber que un tomate no es una verdura, sino una fruta, Es que una mucha fruta. gente no lo sabe. Sabiduría es saber que aunque el tomate sea una fruta, jamás lo pondrías en una ensalada de frutas, ¿no? Y por último, carisma es ser capaz de vender una ensalada de frutas de tomate. Así que es muy conocido, circula mucho en internet, no hay ninguna ambición de originalidad, pero como estaba dando vueltas también jugó con nuestro juego A ver, de el palabras. dueño es el que toma la idea, ¿sabes? O sea, a final de cuentas, tú eres el programa que se puso Tomate 20. Yo la Ah, primera vez ¿sí? que escuché de ustedes, que escuché el programa, que escuché de Fede, fue en boca justamente de Choc.
que iba a tener una entrevista y me dicen, oye, es que voy a tener una entrevista miércoles, ¿con quién? Con Tomate 20. Y yo, ¿con quién? ¿Sabes? ¿Con quién? De que Tomate 20. Y yo, ¿de dónde? De Argentina. Inmediatamente dije, Argentina. Y yo, Tomate. Oh, dije, eso es brillante, amigo. Eso es brillante. Ah, sé lo que hiciste ahí, ¿sabes? Bien, bien. Ahí fue donde nació. Y ahora, yo estuve ahí, estuve expresamente en la entrevista y sí que vi la labor periodística detrás, ¿no? Porque tú sabes, ¿no? A ver, no te voy a venir a explicar a ti las cosas. Tú ya sabes que hay como ciertas preguntas que tú, pues ya sabes, ¿no? Que le van a hacer a la persona, que es, oye, ¿qué Totalmente. opinas de los juegos del rol? ¿Cuál es el futuro de los juegos de rol? ¿Cuál es tu, no sé, arquetipo o tu clase favorita en D&D? Que tú dices, viejo, o sea, está bien, pero pues, o sea, eso es una trivia. O sea, ahorita venimos a conocer a Sí, la persona, lo cual creo que tú hiciste un excelente trabajo con Choc. Y pues, a ver, ahorita estamos tratando de devolverte el favor, ¿sabes? Para tratar de conocer un poquito más a Fede. Entonces, en ese sentido, mi pregunta para ti, Fede, sería, ¿cuál es el sí. génesis de los juegos de rol en ti, en tu vida? ¿Cuándo llegan? ¿Te tomaron por sorpresa? ¿Te volaron la Me billetera? encanta ¿Qué contar pasó? esta anécdota porque me di cuenta, yo pensé que mucha gente ingresó al rol como me pasó a mí, y en la práctica somos los menos los que tuvieron experiencias parecidas a la mía, y me encanta contarlo. Eh, Estábamos todos desnudos en un cuarto. No, espera, no, ¿qué? no. No, tengo que hacerlo más atrás, más atrás. Vamos a ponernos en mentalidad Latinoamérica, principios de la década del 2000, con las realidades materiales de nuestro subcontinente, ¿no? Y sus problemas económicos, ¿no? Acá en Argentina no se conseguían juegos de PC originales fácilmente, venían muy Estamos pocos y en el eran muy tiempo del caros. saber que se puede. Ese es su Claro, tiempo, sí, sí, ¿no? Sí, época de Diego Torres, full hits de Diego Torres, estamos lo hablando tengo, de lo tengo. 2003, No, es que también 2004, te habla de una mucho más que realidad eso. económica y social bárbara que estaba pasando en Argentina, Totalmente, ¿sabes? totalmente. Y en general, justo en esto en particular, no solo Argentina, porque tuve la suerte de nacer, ¿no? Obviamente, el privilegio de nacer en una familia de clase media, que la verdad es que nunca me faltó nada, pero la realidad es que no se conseguían juegos de computadora originales. Entonces, hacíamos lo que hacía la mayoría de la gente, que era comprarlos pirateados, ¿no? Y esto Por es supuesto. importante por ese poder de atractivo que tiene el rol y que te quiero contar, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, que es donde vivo y viví toda mi vida, los juegos pirateados se consiguen en un parque en particular, un parque relativamente céntrico, conocido, no estamos hablando de ningún lugar ahí oculto en las profundidades de la ciudad, sino que un lugar relativamente conocido, donde había muchos puestos, es el Parque Rivadavia, donde hay muchos puestos que te vendían los CDs, tenían carpetas con CDs con las portadas de los juegos, ¿no? Y decían un poco el género, de qué eran, y te los vendían ya pirateados, ya los CDs quemados, ¿no? Como se decía en la época, Sí, con los juegos y su clave, obviamente, todo, como decimos los argentinos, trucho, ¿no? O como dirían ustedes, ¿no? Falsificado, ¿no? muy bien, Y muy bien. falso o pirata, ¿no? Eh, y vi uno, estaba viendo ahí con mi viejo que me llevó, no me acuerdo si era por mi cumpleaños o porque tenía ganas o por qué, me llevó a comprar juegos. Y me acuerdo que vi algo que me llamó la atención por lo misterioso, que fue el juego que quizás alguno conozca, el Neverwinter Nights, ¿sí? Noches de Neverwinter, ¿sí? Ok. Que tiene el icono del juego, es un ojo, una especie de ojo, ¿no? Con lágrimas y nada más. No hay personajes principales ahí en la portada del juego, solamente eso. Y me llamó mucho la atención, muy simbólico, muy potente. Pregunté de qué es esto y el vendedor me dijo, la verdad capaz no sabía, capaz no tenía ni idea, me dijo, no, matás monstruitos y subís de nivel y te haces más fuerte, ¿no? Entonces yo dije, bueno, lo quiero. Y cuando lo empecé a jugar, me enamoró el juego por la cantidad de opciones que había, todo, etcétera. Me Oye, pero me pareció encanta que muy... la descripción pudo haber sido Sí. para Yu-Gi-Oh, pudo haber sido para, o sea, ¿sabes? O Sí, sea, sí, sí, absolutamente. El tipo no era un sí. gran vendedor. O sea, es todo mérito del juego más que del vendedor de O a lo ese mejor y puesto. fue un gran vendedor porque encontró, ¿sabes? La Puede explicación ser. que dedica todo, ¿no? O sea, y Tenés razón, puede ahí ser, está. puede ser. Y en definitiva, bueno, empecé a jugar este juego y dije, qué creativo que es el sistema de magia, esto de tener que preparar los conjuros en cada lugar, ¿no? La historia es buenísima, la actuación de voz es buena, el mundo es súper interesante, los monstruos loquísimos. Y jugué un montón, jugué. Lo, volví a empezar, me hacía personajes diferentes, me hacía un druida, me hacía un hechicero, me hacía un mago. ¿Qué diferencia hay entre hechicero y mago? Y
en un momento, ¿no? Empecé a ver las dificultades, porque me empecé a volver bueno en el juego, ¿no? ¡Wow! ¡Qué bueno que sos! Pero sí me empecé a volver mejor, ¿no? Y vi que en las dificultades, y acá fue donde cambió mi vida, decía, por ejemplo, ¿no? Dificultad muy fácil, dificultad fácil, y cada una decía, en dificultad fácil recibí 50% menos de daño de los enemigos y le hace 50% de daño más, por ejemplo, ¿no? Y en un momento llega una Ok, dificultad que ya, está ya, ya. por arriba de mediano, que dice D&D puro y duro, ¿no? Ese era el nombre de la dificultad en Wow, español que tenía el juego, ¿no? Y yo te digo, sigo. y la descripción decía, estas son las reglas de Dungeons and Dragons 3.0, en esa época todavía 3.5 recién estaba saliendo, no la habían adaptado para el juego, y yo dije, ¿qué es Dungeons and Dragons? ¿No? Y empecé a googlear, y obviamente, hoy admito que tengo todo comprado original porque mi sueldo me lo permite, tengo un buen trabajo por suerte, no soy Sí, periodista sí. de profesión, tengo el título de periodista, yo soy escribano público por las dudas, soy abogado y escribano, creo que en México le dicen notario ustedes, No, pero a te mis entendemos colegas. perfecto, ¿no? Sí. Venga, Y doctor, ayúdeme, doctor, por favor. bueno, eso es lo que hago para poder comer, ¿no? El periodismo Sí, es sí, algo por que estudié supuesto. más adelante en mi vida, que me recibí de periodista y que ejerzo ahora en A el ver, mundo del pero rol. claramente, Sí. aunque no hubiera presupuesto, sí hay buen gusto y eso lo compensa, No, ¿no? totalmente, totalmente, totalmente. Pero en ese momento, y yendo a terminar esta historia, ya estamos hablando de 2005, tendría 12, 13 años, dije, ¿qué es Dungeons and Dragons? Lo googleé, ¿no? Y bueno, conseguí pirata, ¿no? Un manual de 3.5, pero lo más divertido de todo es que el primer manual que yo pirateé, porque no tenía idea, ¿no? Digo, mero, de cómo se jugaba esto, Por supuesto, sí. y le decimos a Wizards, por cierto, que ahora yo compro todo legal y no avalamos la piratería. Eran otros tiempos de Latinoamérica y el mundo. Ya prescribió. Bueno, ¿Tú qué sabes, eh, Wizard, si no vives en esta sí, nación albiceleste? totalmente. ¿Tú qué sabes? El, el manual de Monstruos 2 fue el primer manual que yo vi. No vi ni el Te manual de sigo. jugador, ni el manual del DM, ni siquiera el manual de Monstruos 1. Vi solo un catálogo, un bestiario de monstruos que inmediatamente me fascinó. Dije, tengo que saber más de esto, por qué tienen todos estos números, cómo se juega esto, y ahí empecé. Agarré un par de amigos, los traje al mundo del rol, y después, mucho más adelante, descubrí que, claro, yo fui el que inició en el rol a un montón de gente. Todos mis amigos de diferentes momentos de mi vida, de la educación primaria al final, de la secundaria, de la universidad, y amigos que todavía conservo de cada uno de esos lugares y que han venido por diferentes motivos y he conocido de deportes. Un momento que yo hice béisbol un par de veces, también sumé un amigo ahí y empezamos a rolear, ¿no? Y siempre fui yo el que introducía gente al rol, ¿no? Y después empecé a descubrir gente que, claro, no, sí, yo aprendí a jugar rol porque tal persona me presentó y la mayoría tenía historias así. Yo dije, pero nadie empezó Claro, a jugar porque encontró este juego o otro juego, un sí. Baldur's Gate, un Icewind Dale, algo por el estilo. Bueno, tengo una historia medio rara, pero a mí me apasiona. La verdad creo que al entrar por los manuales y por los juegos, creo que tuve otra entrada al rol más como condenado a ser máster desde el comienzo, ¿no? Te sigo. Sí, Este, no, tú solito, o sea, te metiste sí, ahí, nadie te obligó, nadie te forzó, fue sí. decisión propia, pero ya ibas a ser máster, claramente. Y bueno, sí, salió eso. No, no, a ver, o Sí, sea, y créeme, yo me siento muy identificado en que, o sea, esto es como una droga, ¿sabes? O sea, la primera es gratis, o sea, en tu caso fue un juego pirata, ¿no? ¿Sabes? O sea, y absolutamente, te pirateaste un manual. Es más, absolutamente. yo, Sí. yo tengo, yo, así te prometo, que me aspen, yo tengo la firme sospecha que Wizard es el que distribuye los manuales falsos, ¿sabes? O sea, los piratas. ¿Para qué? Para que así te ganchas y terminas comprando los originales. Yo lo tengo, mira, te voy a tirar un dato Piénsalo. interesante. Yo he visto, ¿no? Wizards, sabemos, le pertenece a Hasbro, es una empresa gigante, Así ¿sí? es. Que tiene todo el capital del mundo necesario para contratar a los mejores abogados, ¿no? Yo he visto en foros piratas, que no voy a difundir ni hacer apología, que los propios piratas tienen cuidado de no compartir ciertos juegos, ¿sí? Uno de ellos muy famoso, ¿no? Con el que no se meten es con Swayhander, porque el creador, que es un juego pequeño igual, Swayhander, es muy, muy litigioso contra los piratas, ¿no? Les Sí. hace mucho lío.
pero nunca tienen ese nivel de cuidado con Wizards. Entonces, de hecho, hay una página muy conocida, ¿no? Que tampoco voy a compartir, obviamente no corresponde, que tiene todas las reglas en lo práctico. Es casi como si fuera la página que Paizo sí permite en Pathfinder, que se llama Archive of Netis, que es legal porque Paizo le da todos los materiales. Sí. Hay una página que es igual de D&D quinta edición, ¿no? Que tiene todo, y Wizards no la tira abajo y está hosteada en un servidor estadounidense. Yo tengo la sospecha de que es, como vos decís, ¿no? por la droga, ¿no? Está bien, ellos no van a avalar que les pirateen cualquier cosa y fácilmente, pero saben, como saben muchos artistas, ¿no? Que especialmente entre los más jóvenes, los que todavía no tienen trabajos estables, y ni hablar de quienes están fuera de la realidad material de los Estados Unidos de Norteamérica, Sí. es a veces la puerta de entrada que hace falta para el buen marketing, ¿no? Y por eso yo creo que Paizo tomó también la decisión de voluntariamente abrir todo, ¿no? Hoy en día Pathfinder primera y segunda edición se puede jugar sin ningún manual, sin comprarle nada a Paizo. Vos entrás a esa página que es oficial, con licencia de Paizo, y podés armar cualquier personaje. Saben que les conviene, creo yo, ¿no? Es un tema áspero que yo hablo con franqueza, ¿no? No hago apología de la piratería, pero tampoco voy a negar que en la realidad latinoamericana, por lo menos hasta bien entrada la primera década del 2000, era la única manera, ¿no? Real, salvo que fueras muy, muy adinerado o pudieses viajar con mucha habitualidad, de tener manuales. Sí, por supuesto. Ahora, hay algo que mencionábamos fuera del aire que a mí me pareció muy interesante, que es algo cultural que se le atribuye y con justa razón al argentino, ¿no? Que el argentino por sí mismo es contencioso, ¿sabes? O sea, Absolutamente, sí. Y creo que el resto de Latinoamérica probablemente también somos así, pero preferimos hacerlo como a la espalda del otro, ¿sabes? O sea, siento que es Puede como más ser. fácil, no te metes en problemas. Y como que al argentino le gusta, ¿sabes? Voy a citar al personaje ay, me parece que era Campanella, ¿no? En El secreto de sus ojos, que sí, a mí me gusta hinchar las pelotas, ¿sabes? A Bueno, mí me claro, gusta. sí, Me sí, sí, gusta sí, sí, cagarme sí. a palos, ¿no? Es Entonces creo que que es como la definición del argentino promedio, de ¿no? Franchella era el personaje que decía eso, el actor, ¿no? Fue Francella, Campanella es el justamente. director. Sí, 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 sí. Cierto, cierto. Oye, qué gran peli. Por cierto, Hermosa. yo le debo casi todo lo que yo conozco digamos que, de la vida cotidiana del argentino, se lo debo a las nueve reinas y se lo debo al secreto de sus ojos. Grandes, grandes Y luego ya películas, grandes después, películas. posteriormente, pues yo ya viví con unos argentinos un par de años, pero esa fue como Sí. mi primer de que le robaron cuatro palos. Y yo, ¿cómo que cuatro palos? No, googlea y, ok, ya, los palos, ¿sabes? O pelotudo y boludo. ¿Cuál es la diferencia de pelotudo y boludo? ¿Sabes? O sea, Claro, sí, sí, entonces, sí. ahí tiene su ciencia, ¿sabes? Tiene su ciencia. Tenemos una pregunta del chat. Dice, Sí. el propio Catulo 17, dice, a ver, díganme dónde conseguías un manual en físico durante la primera década del 2000 en Argentina. El Imposible. manual físico era el que imprimías. O sea, así se consideraba. Si Absolutamente. tú lo tienes físico, lo imprimiste. Absolutamente. En mi época recuerdo que, estamos hablando, tenía 14 años, estamos jugando 3.5 y yo me acuerdo que me imprimía las páginas que necesitaba de los manuales y así de a poquito iban creciendo. Entonces, por ejemplo, tenía la página que describía cómo era el combate, pero ni siquiera todas las reglas de combate, porque había muchas en 3.5. Yo soy máster de hace mucho tiempo también de Pathfinder y sí sabremos de reglas de combate todas las hojas que hay. Y las páginas del manual de monstruos que necesitaba para cada sesión y se iban como acumulando, ¿no? En un carpetón Claro. cada vez más, ¿no? El primer manual que tuve original fue el de Vampiro la Mascarada, edición 20 aniversario, de un juego completo. Y el primero que compré con todo lo que me había llevado para hacer compras más allá del vivir así normal fue la guía del Dungeon Master de cuarta edición, todavía la tengo acá, que la compré en Nueva York cuando pude viajar con mi familia, que me fascinó esto, ¿no? Digo, lo que es, ¿no? La popularidad del rol en Estados Unidos, ¿no? Que todavía ni siquiera en los países que más se juega en Latinoamérica la estamos alcanzando, ¿no? De a poco nos Desde acercamos, luego. ¿no? Pero entré a Barnes Noble, ¿no? Para los que no lo sepan, es una cadena de tienda de libros muy importante, ¿no? Allí en Estados Unidos, y
vi y me fascinó que tenían un sector pequeño, pero un sector, en fin, de la tienda dedicado a juegos de rol. Y yo dije, no puedo, esto es el ¿Qué es paraíso, esto? no, ¿Qué no es puedo creer. esto? Y después, bueno, más adelante conocí, no se me había ocurrido como joven adolescente, que había tiendas dedicadas a eso. Entonces ya una vez más adelante, cuando viajé a Madrid, fui a una tienda de rol en particular y compré varias cosas, entre ellos manual, dados y pantalla de Vampiro a la Mascarada. En otro viaje, en la misma tienda, compré todo el juego de rol de Juego de Tronos, ¿no? Mejor dicho, de Canción de Hielo y Fuego. Y después, bueno, empecé a traer, ¿no? A medida que tuve mi propio sueldo y mis propios ingresos, todo acá, Claro. hasta por correo, ¿no? Por supuesto, oficialmente. Pero sí, Ahora, qué bueno que me lo mencionas porque me nace justo esto, o más bien, me vuelve una plática hoy que he tenido con otros influencers y con otros masters aquí en ITMO, pero muy pocos, he tenido muy poca oportunidad de preguntarle directamente al consumidor sudamericano. O sea, voy a tratar de exponer la situación de la siguiente manera. Es geográficamente, sí, Argentina está bastante lejos de Norteamérica. Es, totalmente. es más, quedaría más cerca de Europa, ¿sabes? Que la propia Norteamérica. Entonces, culturalmente, obviamente, además por toda la ascendencia europea que ustedes tienen, ya lo mencionamos, italiana y demás, ustedes consumen mucho producto europeo, ¿sí? O sea, es parte de la vivencia del argentino promedio, por darle un nombre. Pero ahora, cuando vienen juegos de rol, a mí me sorprende que cuando hablamos de juegos de rol, no hay tanta influencia europea y sí Totalmente. se viene la influencia norteamericana. Y te lo ¿De puedo explicar, dónde ¿eh? viene la dicotomía? Sí, 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 porque la influencia muy importante, en especial en las grandes ciudades de Argentina, que es innegable, europea, no es por contacto constante, sino fue por contacto inmigratorio. Nosotros en Claro, nuestra gastronomía, en nuestra cultura, en nuestra música, tenemos mucho, en nuestra arquitectura, tenemos mucho de Europa, ¿no? Principalmente de España y de Italia, ¿no? Pero lo tenemos por quienes vinieron. El contacto actual, más allá de que hay lazos generacionales y muchos, especialmente en la década del 90, la primera década del 2000 y quizás un poquito ahora, muchos argentinos han viajado por mejor pasar económico a Europa, ¿no? Nuestro lugar como de fuga de cerebros, ¿no? es Es Europa, Europa, no como en México, que muchas veces es Estados Unidos por una cuestión de Estados proximidad Unidos. geográfica, ¿no? El nuestro es Sí, generalmente España, es como el destino estereotípico de fuga de cerebros argentino, para bien, para mal, es lo que sucede. Bueno, eso recién empieza a pasar un poco en la década del 2000. Todo lo demás, la influencia cultural, ¿no? Es de lo que mamamos de nuestros abuelos, bisabuelos europeos, ¿no? Mezclado con los criollos, mezclado con los pueblos originarios, ¿no? De algo tan argentino como el mate, el tomar mate, ¿no? Que viene de los pueblos originarios argentinos, ¿no? Digo, no tiene nada que ver con Europa el mate. Se ha mezclado todo acá en esto, que como sucede en muchos, ¿no? Países de Latinoamérica, pero en lo cultural, en lo que vos decís, y esto es súper interesante, la influencia cultural nuestra es principalmente, como sucede en Occidente en general, norteamericana. Norteamericana. O sea, nosotros vemos series estadounidenses, películas estadounidenses, estamos al tanto de la cultura estadounidense y por supuesto tenemos quizás lazos más cercanos que capaz otros países que no han tenido la inmigración que tuvimos con Italia, con España, lazos hasta de sangre, ¿no? De sí. hecho, es siempre una constante que mucha gente se sorprende de esto, ¿no? Pero digo, una parte no menor de los diputados de Italia son argentinos, ¿no? Son con ciudadanía italiana, por supuesto, por Sí, sí. ascendencia, pero son los famosos italianos al estero, italianos en el exterior, ¿no? Pues, ¿qué te Yo, digo? sí. Entre futbolistas y entre futbolistas y políticos, madre mía, ¿sabes? Claro, claro, bueno, Italia. sí. Sí, sí, sí. Y tenemos como esas cosas, ¿no? Que alimentan un poco el ego argentino, no lo vamos a negar, ¿no? Digo, el Papa,
los futbolistas ni hablar, ¿no? La reina de Holanda, ¿no? Entonces ese tipo de cosas como que uno dice, bueno, Sí, sí, claro, Dios me bendiga al Papa y a Dios, ¿no? Que los dos son argentinos. claro, claro, pero sí, hay algo ahí, pero culturalmente no, mamamos mucho de Estados Unidos. Entonces, es cierto, no hay tanto conocimiento de lo que está haciendo ahora, por ejemplo, doy un ejemplo, juegos como Cultos Innombrables no son muy conocidos en Argentina. Este, y no sé en detalle quizás qué tanto de eso es por esto cultural o porque quizás la editorial No Solo Rol no tomó la decisión en su momento de darle duro al marketing por una cuestión obviamente de costo-beneficio, capaz no pensó que le servía, pero Ya. realmente llegó mucho después ese tipo de cosas. D&D empezó a llegar ya directamente, y he encontrado algunos testimonios, ¿no? En segunda edición Argentina. Te sigo. Se empezó a jugar así. En segunda edición, lo traían quienes podían viajar a Estados Unidos, comprarlo y traerlo. Era muy, muy under, como solía ser el rol en esa época, ¿no? Pero siempre fue influencia estadounidense en ese sentido. Mira, es que es bueno saberlo. Lo de no solo rol, yo lo hablé la vez pasada con Eric de Destiny Dice. Este, para empezar, a ver, lo voy a decir abiertamente. Eric tiene un problema, ¿no? El problema de Eric de Destiny Dice es que él no se mide y compra todo lo que le vende España, ¿sabes? Y es como, oye, chaval, ¿estás consciente que te vale más, o sea, cuesta más el envío que el producto mismo, ¿no? Y a él se la suda, ¿sí? O sea, le da igual. Entonces yo le digo, es que la cuestión ahí es que el mercado español es muy prolífico porque también tiene una respuesta cultural. Ellos ya hablan suficientes idiomas como para agregarle el inglés, no quieren aprender inglés, les da igual el inglés. Entonces, a final de cuentas, todo lo que ellos están haciendo es satisfacer la necesidad de su mercado local. ¿Sí? Entonces, Claro, no es su objetivo ¿sabes qué? Déjame me expando a Argentina, que ya lo pudieron haber hecho desde hace mucho tiempo. México, lo pudieron haber hecho desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero me da igual, ¿sabes? Porque yo estoy sencillamente satisfaciendo mi necesidad local, ¿sabes? claro. Y me parece interesante que me mencionas que en Argentina sí existe una edición en español de segunda. Existió, no sé si específica, creo que no específicamente para Argentina, casi seguro, pero llegó. Y acá algo que menciona Cthulhu, tengo la misma experiencia. Él dice, en la biblioteca de mi primaria estaban los libros de Elige tu propia aventura de D&D. En la ¿Qué mía dices? también. Si querés decir el colegio, yo digo el mío, no sea cosa que hayamos ido al mismo. Yo fui al San Francisco de Imagínatelo. Sales en la capital, pero me sorprendería que haya pasado en dos, me parece súper interesante. Mira, en un colegio católico, ¿no? Con todo el pánico satánico que hubo en su momento, había, sin embargo, libros de Elige tu propia aventura de la serie de los 80, Dungeons and Dragons, ¿no? La serie animada. Había libros de Elige tu propia aventura donde se enfrentaban y aparecía en un momento Tiamat, ¿no? Un dragón, el dragón, la diosa dragón del caos, ¿no? Sí. Y era, había esa invasión cultural, ¿no? Invasión en el mejor de los sentidos, ¿no? No lo digo peyorativamente, de esto estadounidense. Era como un poco, ¿sabes por qué también? Tenemos mucha cultura, y creo que Ajá. esto suma mucho, mucha cultura gamer en Argentina. Siempre nos apasionó todo lo relacionado a la informática, se vendió muy bien acá, ¿no? Incluso con las crisis económicas, cuando no se pudo vender, se pirateó, pero siempre es como que estuvo muy metido en eso, ¿no? Lo que sí, sin ninguna duda, y siempre lo mencionamos, ¿no? En Tomate, hasta tuvimos un taller de esto, siempre estamos hablando de clases medias para arriba, ¿no? O sea, el rol hasta el día de hoy en Argentina difícilmente ha entrado en sectores trabajadores o postergados. No existe tal cosa, no sé cómo será en otros países de Latinoamérica, no lo conozco, pero no existe tal cosa como un fenómeno generalizado de que el rol haya llegado a barrios populares, ¿no? Puede Es haber complicado porque experiencias, sí, aisladas. O sea, es que sí, aisladas. definitivamente hay que considerar que es una actividad aspiracional porque el material o es difícil de conseguir o es caro. Entonces, eso en cualquier país. Entonces, de entrada, eso ya te denota como cierto elitismo. Y luego, obviamente, después es el leer. Entonces, como ya involucra una actividad no solamente de leer, sino de improvisar encima, o sea, sí hay muchos sectores que es como que no, sabes que es que esto no es para mí. A mí no me gusta leer, ¿no? Entonces, que también yo creo que es cómo se lo vendes, ¿no? O sea,
¿Cómo lo vendes? ¿Cómo lo haces? O sea, yo recuerdo cuando a mí me vendieron los juegos de rol, no, antes de los juegos de rol me vendieron los juegos de mesa. O sea, cuando a mí me venden los juegos de mesa, la respuesta que yo doy, cuando a mí me preguntan, oye, ¿has jugado? ¿Te gusta? Yo le dije, esto no es para mí. Esa fue mi respuesta. Y yo siempre lo he dicho abiertamente. Yo dije, esto no es para mí. Y la persona me dijo, si me das 5 minutos, te voy a enseñar un juego que te va a gustar a ti. Y me pareció como muy arrogante de su parte, que cómo sabes que me va a gustar, pues a ver, dale, mejor decisión ever, ¿sabes? O sea, que fue como muy retadora, fue muy al Te punto, la ¿sabes? O sea, vendieron a la Argentina esa, ¿eh? sí, Fueron como... sí, completamente. Sí, 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 pero bueno, hay mucha gente, de hecho, que comparte esa experiencia que vos contás. Me he encontrado varios que han entrado, que su droga ventana, ¿no? al mundo del rol fueron los juegos de mesa, de este estilo de juegos de mesas nuevos, ¿no? No de los clásicos de siempre, sino del Eurogaming y ese tipo de cosas más Sí, modernas, ¿no? Que empezaron con Settlers of Catan y terminaron jugando, ¿no? Dungeons and Dragons. absolutamente. Sí, 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 es un camino uno de los tantos caminos de llegada al rol. Uno que hemos descubierto en Tomate, Ajá, que tenía la sospecha, pero noto que está generando interés. De hecho, tengo preguntas de gente que no ha roleado nunca y entró por esto, es el de contar historias. Nosotros empezamos a subir tips narrativos a Instagram, ¿no? sí, Tomar cuestiones de guión, ¿no? Digo, eh, de narración en general, ¿no? De consejos que se le podrían dar a escritores, a guionistas, ¿no? Y a compartirlos cómo podrían ser aplicables en el rol. Y empezó a haber mucha gente que nada relacionada, sin experiencia en el rol, pero diciendo, ¿qué es esto? ¿Cómo que se cuentan historias jugando? ¿Cómo se hace esto? ¿No? por Y supuesto. ahí también hay un camino de entrada interesante que a mi criterio inexplorado todavía por los roleros para explotarlo, Coincido, ¿no? coincido. Yo soy guionista profesional desde el 2011. Ya tengo 10 años, un poquito más de 10 años como guionista profesional. O sea, yo me dedico, mi day job es vender historias y que me las compren. Entonces, cuando yo conozco el rol, lo primero que a mí me abre los ojos esta es otra plataforma, es otro formato, es Totalmente. otra manera de desarrollar historias. Pero lo que me sorprendió, Fede, y acá la cosa es que yo sé que me va a ganar mucho hate porque lo he hecho durante todos estos años que ya me he dedicado de lleno al rol, es que es una maravilla para contar historias, pero no está estructurada, ¿sabes? O sea, Totalmente, sí. Dungeons and Dragons no te da las herramientas narrativas para contar la historia, ¿sabes? Absolutamente. Entonces a mí me era muy irónico el hecho de que, sí, yo soy un contador de historias y estabas escuchando la aventura y hermano, eso no es una historia. O sea, no tiene elementos de una historia. Entonces era como, wow, o sea, todo lo que se puede hacer en este nuevo formato, ¿no? Entonces creo que Reroll también fue como uno Sí. de nuestros esfuerzos de, ¿saben qué, amigos? Probablemente nadie lo está haciendo. A mí me da igual si somos pioneros, pero nosotros vamos a tratar de ponerle todo el énfasis en la parte narrativa. Creo que la Totalmente. mecánica ya está muy sobada, a todos nos encanta. 5 está muy depurada, está buenísima, pero vamos a ponerle atención al contenido, ¿sabes? Pues sabes que Y creo que hay tú te dos sientes cosas. identificado. Sí, absolutamente. Dos cosas ahí, ¿no? Primero, algo que a veces cuesta en los streams de rol es entender que, por lo menos streams que tienen quizás este objetivo, esta ambición como los nuestros, tenemos que entender que nosotros no llevamos nada más que la partida que jugaríamos en nuestra casa a un stream. Hay una ambición sana, ¿no? Digo, un objetivo, ¿no? Un ideal de convertirlo en una historia digna de ser vista, que no es lo mismo que ser una historia digna de ser jugada. No, Claro, hay muchas cosas que coincidan y muchas cosas que no. Pero otra también, ¿no? Es lo que vos contabas de que no te da herramientas o es una tensión actual muy potente en los juegos de rol en general que no se está abordando tanto así. Hay mucho debate sobre, eh, y lo voy a poner muy por arriba, ¿no? Pero digo, railroad versus simulacionismo, ¿no? Tipo, o tiradas que te digan qué va a pasar o tiradas que te digan qué pasó ya, ¿no? Tiradas que permitan la narración o tiradas que ya den por cerrado qué sucedió y te digan exactamente todo, ¿no? Un debate que podría haber, por ejemplo, entre un sistema PBTA y un sistema D20 clásico, ¿no? absolutamente. Ese Sí, tipo de cosas, hay mucho debate de eso. Pero lo que también va por debajo y a veces no se nota es que hay un debate sobre el rol de la narración en los juegos de rol. Y te voy a dar un ejemplo que vi hace muy poquito que para mí lo grafica un montón.
Yo estoy preparando un video para YouTube ahora, que es la historia de los dragones, o sea, todos los dragones que aparecen en todas las ediciones de D&D, y en realidad un poquito más. Empiezo desde Chainmail, o sea, antes de D&D, ¿no? Ok, te Y me sigo. llamó mucho la atención, ¿no? Un montón de cosas que uno observa que son anecdóticas al video, no tienen nada que ver con los dragones, lo que voy a decir. Y yo decía, qué lindo, más allá de la edición, que yo la jugué, era complicada, estaba tratando de innovar demasiado, cuarta edición, yo decía, qué buen manual de monstruos para un juego de guerra, de combate, ¿no? Que es el manual de monstruos de cuarta edición, porque te dice, acá te dice, con la dificultad, todo lo que puedes saber del monstruo. Si tirás tanto, si tirás tanto, si tirás tanto, sabés esto del monstruo. Después te dice, este monstruo pelea así, ¿no? Y después todas las estadísticas del monstruo, que eso es típico en todo manual. En quinta edición, ¿no? Eh, el manual de monstruos dice, te habla muy en prosa, de hecho toda quinta edición está escrito mucho más en prosa que en cuarta, ¿no? O mucho más lenguaje natural, eso lo dicen hasta los diseñadores, ¿no? No te dice dificultades para saber o no cierta información, todo muy general, ¿no? Y las reglas de combate, obviamente sabemos, son mucho más flexibles, mucho más sencillas, ¿no? Sí, Y vos sabés que me llamó algo la atención, y esto es a lo que quiero ir para decir, esta tensión está pasando aunque no la veamos. Yo comparé el Draconomicon de tercera edición, ¿no? Un manual dedicado solo a dragones, con el último manual de dragones que sacaron en quinta, que es Fistman's Fistman, Treasury of Dragons, ¿no? sí. Y vos sabés que Fishman tiene un montón, pero de páginas dedicadas a cómo rolear dragones, ¿no? Cómo interpretar como Master Dragón, qué quiere un dragón, cuál es su mentalidad, ¿no? Mientras que en la de 3.5 era muy poquito lo que se hablaba, te hablaba mucho desde el world building, ¿no? Tipo, la sociedad de los dragones es así, la anatomía de los dragones es así, te hacían hasta gráficos como si fueran de un libro de anatomía, ¿no? Así son los huesos, así son los músculos de los dragones. ¿A quién le importa cómo son los músculos de un dragón para una campaña de rol? No lo sé, pero era hermoso de ver. Pero hay un cambio, ¿eh? Incluso aunque yo le puedo criticar a D&D comparado a otros juegos, ¿no? Ese afán tan todavía discutido de juego de guerra, hay un cambio. Y si vamos a otro tema polémico, si los hay, del rol, que es Critical Role, ¿no? Ajá. El manual de D&D quinta edición, o incluso de Pathfinder, que fue como empezó Critical Role antes de salir al aire, dicen que hay que tener tanta cantidad de encuentros por día, ¿no? Las estadísticas oficiales, que hay gente que lo sigue porque son fanáticos de Critical Role, dice que Critical Role tiene por sesión de 4 horas un combate. Y por día de roleada, o sea, día dentro del juego, un combate .08, ¿no? O sea, 8 veces menos combate de lo que normalmente el sistema estuvo diseñado para soportar. Y eso muestra que como historia, como narración, que sin dudas es exitosa, porque no hay con qué darle, ¿no? Digo, Critical Role se le pueden Claro. criticar mil cosas, pero que es exitoso o no. Evidentemente está jugando un juego o está usando las herramientas, llevándolas a otra dirección, que no es la Sí, que la mayoría de la gente quizás piensa o pensó en los orígenes del juego, ¿no? Digo, las primeras ediciones de D&D dicen hasta, literalmente, este es un juego de miniaturas. Lo dice en la portada, primera edición de D&D, las portadas originales, un juego de miniaturas de fantasía y wargaming fantástico. Ni siquiera habla de, todavía existía el concepto de juego de rol como lo sí. llamábamos nosotros, ¿no? Entonces, hay ahí algo muy potente que estamos empezando a descubrir, esto de contar historias a través del rol y de que nos gusta eso. Por supuesto que nos gusta tirar dados y mover fichitas. A mí me encanta la parte táctica de D&D, pero hay algo muy potente Sí. ahí que estamos empezando a descubrir. Sí, es que, o sea, el encuentro por sí mismo no se sostiene si no le proporcionas un contexto que sea lo suficientemente fuerte. O sea, a ver, yo soy el más básico de los básicos cuando se trata de combates. Yo soy melee, o sea, a mí dame un bárbaro, dame un paladín, dame un fighter, yo soy feliz, ¿sabes? O sea, voy a ser tu linebacker que no tienes idea. Me encanta machacar. Pero si todo gira en torno a, pues, ¿sabes qué? Te encontraste, ¿sabes? Te encontraste a una quimera, te encontraste, ok, pero ¿por qué? ¿Sabes? O sea, sí, Totalmente, ¿cuál es su totalmente. trabajo? ¿Qué está haciendo ahí? Sí, ¿No? O cuál es mi reacción, porque a lo mejor y yo sé, ¿sabes? Que eso es una quimera porque yo lo he visto en el bestiario, pero a lo mejor y mi personaje es nivel 3, nunca ha salido de su pueblo, ¿sabes? O de las colindancias y nunca ha visto una criatura como esas, claro. ¿sabes? Entonces, ¿cómo afecta el encuentro?
¿sabes? O sea, ¿cómo se va a comportar? Entonces, hay como varias cosas que yo creo que todavía se le puede mejorar y yo creo que en su momento vamos Totalmente. a llegar ahí, ¿sabes? O sea, porque, por ejemplo, justo ahora, todavía en la parte narrativa, así es muy como, si tú lees el libro del máster, es muy como, hey, recuerda que tienes que echarle ganas ¿sabes? Esfuérzate en hacerle un buen génesis, un pasado a tu personaje. Eso a mí no me dice nada, ¿sabes? Claro, O sea, porque es, absolutamente, sí. pero ¿cómo debería ser un pasado, sabes? O eso, Y, ¿cómo lo involucro, sabes? O sea, y yo creo que sí fíjate, vamos a llegar. sí. Dime, adelante, adelante. No, no, no. Y algo muy curioso de esta tensión, que yo lo nombré hace muy poco, creo que lo tengo a mano, pero bueno, en el apéndice D, al final, la última página del manual de máster de quinta edición es una lista Sí, de bibliografía recomendada, ¿no? Y uno de los libros que recomiendan, que vos como guionista, y yo también tengo críticas con este libro, ¿no? Pero no vamos a negar de qué es este libro, Salvar el Save gato, the de Cat. Blake Snyder, Claro, ¿no? Un libro que es como la introducción más básica de las básicas, pero muy recomendada, por lo menos para después poder saber criticar lo que está ahí para guionistas. Entonces, D&D te está recomendando, ¿no? Y es cierto, no lo termina de mostrar. Hay una tensión inherente en el sistema, pero por otro lado, te lo recomienda, ¿no? Es como que es muy, por supuesto. está muy en evidencia que se está tensionando lo que D&D fue, su origen, un juego de guerra, y lo que D&D se está empezando a convertir en, ¿no? Ni hablar de lo que hacen otros juegos que no tienen por qué atarse al pasado, no tienen esas ataduras, ¿no? Digo, de tener que Sí, respetar lo que fueron, ¿no? Pero es muy interesante ese conflicto, esa tensión que se está dando en el mundo del rol. absolutamente. ¿Y qué te digo? O sea, la parte narrativa es sumamente importante. Yo sí creo, es que de nuevo, creo que hay, hay como una aversión por tratar de tomar responsabilidad en cosas que podrían ser absolutas. Y ese es un problema del guionismo. O sea, el guionismo a final de cuentas te da una especie de fórmula, pero la fórmula siempre va a estar supeditada a las variables de tu historia. Sí, o sea, es decir, yo no puedo darle el mismo tratamiento a una historia de venganza que a lo mejor a un tratamiento de romance, ¿sabes? Totalmente. Aunque tengan las mismas estructuras narrativas. O sea, la variable va a supereditar el resultado de la fórmula. Pero creo que sí es importante como que de repente ir poniendo puntos sobre las IES. Por ejemplo, si te hace una lectura recomendada de Save the Cat, por ejemplo, que yo sí le tengo como mucho repelo a Save the Cat por varias cosas, pero vale, vamos a jugar esas cartas. Eh, por ejemplo, si ellos te dicen, ¿sabes qué? En lugar de utilizar los malos se acercan, que sería una de las secciones de Save the Cat, ¿sabes? A final de cuentas, los malos se acercan es el llano del segundo acto antes del tercero, ¿sabes? Que es lo que va antes justamente del clímax, que si lo Totalmente. vemos por el ciclo del héroe, pues es el fallecimiento del héroe antes de su resurrección, ¿sabes? Claro. Entonces, ya sea que tú le llames la muerte del héroe, ya sea que le llames los malos se acercan, ya sea que le llames el llano del segundo acto antes del preámbulo del tercero, sigue siendo la misma constante, Ujú. ¿sabes? Entonces, en ese sentido, no tendríamos que pelearnos no, o sea, tendríamos que pelearnos por el nombre, pero el Claro, elemento sí. narrativo es el mismo. Entonces, no tendría absolutamente nada de malo, te digo que a lo mejor que en una sexta edición, en una revisión de la quinta, lo que tú quieras, de pronto, hey, vamos a ver una estructura básica de una historia. Recuerda que la solución del tercer acto tienes que plantarla en el primer acto. A eso se Totalmente. le llama, me explico, a eso Sí, se le sí, sí, llama sí, sí. clímax. Entonces, ¡pum!, ya lo tienes. Y ya la persona dice, ah, ok, entonces en el primer acto tengo que preocuparme de plantar la solución de cómo se va a resolver en el tercer acto. De esa manera no provoca un Deus ex machina. ¡Pum! Perfecto, ya está, ¿sabes? Y haces ahí un ejemplo, ¿no? De que, pues mira, Homero es un narrador que quiere hablar acerca de la traición del tío contra el príncipe de Dinamarca, ¿no? Que se Absolutamente, sí. llama Hamlet. ¿Sabes? O sea, pero no sé, en su momento, yo creo que en su momento vamos a llegar. A mí me emociona mucho, ¿sabes? Los cambios que se están dando en quinta edición. Entonces, yo quisiera preguntarte eso, en ese sentido, tú, Fede. ¿Qué es lo que tú ves que debe comenzar a suceder en la mentalidad de un narrador que quiere ubicarse en el aquí y en el ahora de los juegos de rol? Me refiero a que aquí, el aquí y el ahora, le pese a quien le pese, es a través de una cámara, es a través del streaming, es a través del saber que tu historia no solamente tiene que ser entretenida para una mesa, tiene que ser entretenida para tus 30 viewers. Uf. Entonces, ¿qué debe Tengo estar mucho para presente decir, en ¿eh? en la mente del narrador, Tengo aquí y mucho, ahora? muchísimo para decir. De hecho,
Antes de ayer estuve leyendo un paper sobre esto, un paper que estaba analizando Critical Role desde un punto de vista comunicacional súper interesante. Yo soy muy fan de leer papers, lo siento, me sale el nerd de adentro, pero yendo a lo principal, primero entender que si uno streamea campañas de rol, lo que está haciendo es entretenimiento, ¿sí? Sí, Entretenimiento de una audiencia, que por supuesto si los jugadores no la pasan bien, se va a notar y no sirve. O sea, que los jugadores tienen que seguir pasándola bien, no hay ninguna duda. Pero no hay que sacar del medio que el objetivo final es que sea un producto entretenido de ver, interesante de ver, que la gente se apasione. Por lo tanto, hay cosas que quizás en una mesa nos podemos divertir un montón, pero que a la gente le resultan tediosa. El segundo punto es que tiene que ser claro para la gente que está del otro lado lo que está sucediendo. Y que sea claro no necesariamente quiere decir que llenes la pantalla del stream de 1.000 millones de datos pensando que la abundancia de datos hace a la claridad, sino que muchas veces la sencillez hacia la claridad, sencillamente que sepan qué personaje interpreta cada uno y punto. Me animaría a decir que tenemos, y me hago autocrítica porque lo hemos hecho, que no sé si está del todo bien quienes jugamos D&D aquí por streaming, que usemos mapas, por ejemplo. ¿No? Digo, no sé si de verdad le estamos sumando a la historia o no. Otra cosa que hay que hacer, que esta es la más difícil de todas, es que los jugadores comprendan que su manera de describir lo que hacen en un stream no es la misma que estaría perfectamente bien utilizar en una mesa. ¿Y por qué? No está bueno que los jugadores pongan distancia entre sus personajes y ellos en un stream que busca entretener. Es decir, si en una mesa vos me decís en una campaña de D&D, ok, voy a ir a buscar un guardia y le voy a decir tal cosa, yo como máster me sirve, lo entiendo, perfecto. Pero como narrado, como narración, como entretenimiento, hay una distancia emocional que rompe un poco el velo del misterio, ¿no? Rompe un poco el pacto ficcional. Es mucho más útil, y de hecho si miramos los streams más exitosos de D&D, esto lo han trabajado y se nota, decir, ok, voy a buscar un guardia. El máster le dice, ¿lo encontrás? ¿No? Digo, está así, bla, 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 lo actúa un poco, ¿no? Y le dice, le pregunta al guardia, dígame señor, ¿dónde puedo encontrar la taberna más cercana? ¿No? Eso, ¿no? Que capaz parece superfluo, capaz parece largo al divino botón, como decimos, creo que los argentinos, no sé si se dice a otro lado, sin motivo, ¿no? En un stream tiene mucho motivo, porque acorta la distancia que tienen narrativa los personajes, ¿no? Otra cosa, en un stream de rol, ¿no? Digo, si queremos hacer stream de rol, la mecánica la tenemos que correr todo lo posible. Hay partes divertidas que a la gente le encanta. Cuando alguien tira un éxito crítico, un fallo crítico, es divertido ver eso, es parte del por entretenimiento. supuesto. Pero el ponerse a decir, no, mira, ¿puedo hacer esto o no puedo hacer esto? La regla que dice, a ver, perder ese tiempo, que en una mesa no hay problema porque se puede ser más justo, ¿no? Y Claro. no hay inconveniente mientras de verdad no rompa demasiado el juego, en un stream es asesino, ¿no? Es como que es algo que hay que cortar por lo sano, no hay que... Un máster en una mesa puede tomarse su tiempo en preparar un encuentro, poner las miniaturas, etcétera. En un stream no podés hacer eso, no podés estar 10 minutos poniendo tokens, ¿no? Mientras tu audiencia espera. No deberías, ¿no? Digo, es pura opinión, ¿no? Digo, me parece que no suma. Y me parece que el Claro. fuerte, y hay otras cosas que yo discuto, por ejemplo, ¿no? Digo, y que en Tomate las estamos pensando. Controversias. Hay un dicho, y quizás lo sabés como guionista, ¿no? Que dice que el medio hace al contenido, ¿no? Digo, lo que vemos Sí, en la televisión es de cierta forma porque la televisión es así, y lo que vemos en Twitch es de cierta forma porque Twitch es así. Yo creo que tratar de traspolar la mesa a Twitch y tratar de agarrarla como se juega en la mesa y llevarla a Twitch, a mi modo de verlo, es un error. Creo que hay que usar el medio para usar todas las herramientas. Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué seguimos manteniendo esta idea histórica de que tiene que haber entre 5 y 7 jugadores, ¿no? Que es lo que tienen la mayoría de los streams, ¿no? Yo tengo sin pruebas, tampoco dudas, tengo la teoría de que un stream con menos jugadores
¿no? Donde se pueda disfrutar más el audio, que para mí es clave en los streams, mucho más importante que el video, es que quien lo pueda poner en una pantalla en segundo plano siga escuchando una historia entretenida. Yo creo, Claro. por ejemplo, que tener 3 jugadores sería un éxito rotundo, y así 1000 cosas más, no te quiero robar más tiempo, pero hay cosas que tenemos que pensar en base al formato en el que estamos, que capaz Por no lo supuesto. hacemos por pensar que tenemos que repetir lo que está en la mesa. Claro, o sea, es que hay ciertas cosas que son axiomas y creo que es el problema cuando de repente la gente confunde los hechos con la opinión, ¿sabes? O sea, hay cosas que pues a mí no me gustó, es una opinión, o sea, a lo mejor va a haber a gente que sí le gusta, ¿no? Nuestro trabajo como productores es tratar de hacer un producto que le guste a la mayoría, ¿sabes? O sea, si le gusta a la mayoría, hiciste bien tu trabajo. Totalmente. Eh, hay axiomas que no se pueden cambiar. ¿A qué me refiero con esto? Pues, ¿cuál es el axioma? El axioma es que si tienes más cantidad de personas, menos tiempo tienes de desarrollo de personaje, por ende, te puedes concentrar más en que sea fluido el diálogo, ¿sí? En el momento que haya un encuentro, se vuelve tediosísimo porque 7 u 8 personas en un encuentro, el acabose, horrendo. Si tienes menos personas en la mesa, lo que va a suceder es que vas a tener más tiempo de desarrollar los personajes, pero si no preparaste tu historia, se te cae completamente. Entonces, hay ciertos axiomas que depende qué es lo que tú estés buscando, ¿sabes? O sea, qué es lo que quieres para tu historia, qué es lo que quieres hacer. ¿Quieres desarrollar los personajes? ¿Quieres que haya momentos a través del diálogo? ¿Quieres que haya un encuentro que sea muy épico? Desgraciadamente no se puede tener todo, o sea, no puedes tener un encuentro súper mega épico que dure muchas horas y que también desarrolles a los personajes, imposible, ¿no? Pero pues bueno, amigos, como ven, esto ha sido el ritmo de esta semana. Hemos tenido a Tomate 20 con nosotros, se nos está acabando el tiempo. Fede, últimas palabras para nuestra audiencia, ¿con qué quieres que se queden esta noche, si se tienen que quedar con algo? Yo creo que si nos tenemos que quedar con algo del rol es en pensarlo y repensarlo constantemente. Siempre le podemos sumar cosas. Por eso entrevistamos gente en nuestros canales, en ustedes, y en Así el es. nuestro, nosotros. Intentamos aprender, tener nuevas perspectivas, mejorar, ¿no? Y estar siempre abierto a esto, ¿no? Yo soy muy reacio, no a ninguna escuela en particular del rol, ¿no? Pero sí soy muy reacio a la gente que adscribe a escuelas, que dice que el rol tiene alguna manera, no importa cuál, por más de que estén más o menos en desacuerdo, de jugarse mejor. Yo creo que hay rol para todo el mundo y de todo tipo, desde el más letal y simulacionista hasta el más Sí. narrativo y show al estilo Critical Role, y en el medio hay 10.000 cosas más. Creo que hay rol para todos, y me quedaría con eso en definitiva. Ahí lo tienes. Pues ya lo saben, gente. Por favor, no se olviden de seguir a Tomate 20. Aparecen como Tomate 20 en todas las plataformas, ¿cierto, Fede? Exactamente, en Twitch tenemos un guión bajo al final, tomate 20 guión bajo, es la única que está ahí. Igual Ahí si lo nos tienen. googlean nos van a encontrar. En Twitter somos tomate 20 RPG, igual que en Instagram, pero por suerte, si buscan tomate 20 aparecemos en todas. Ahí lo tienen. Pues bueno, chicos, muchas gracias por estarnos acompañando semana a semana. Gracias por sus subscribes. Gracias ahí por las porras que nos echan. Acuérdense que esta semana estamos retomando varias cosas. Vuelve She is the Ancient todos los martes. Continuamos con Outsiders los miércoles y el domingo comenzamos con algo muy especial. Por favor, pongan atención a las redes de Reroll que lo vamos a estar anunciando. Yo se los adelanto, es mes de aniversario. Tenemos ya 2 años en Twitch y vamos a estar sacando la jugada conmemorativa de Godsworns, esa primer campaña de Dungeons and Dragons que emitimos justamente hace 2 años, la vamos a repetir con la mayoría del cast original y esto comienza el domingo, así que por favor no se lo pierdan. Por ahora yo me despido, estuve con Tomate 20, yo soy Homero Ríos, esto fue In the Mind of, We Are Off.